Bueno, en este video vamos a explicar lo que es la derivada de una curva paramétrica. Acuérdense que las ecuaciones paramétricas, la variable x está en función de un parámetro y la variable y está en función del mismo parámetro. En este caso, ustedes recuerdan que el concepto de derivada es una razón de cuánto cambia la variable dependiente entre cuánto cambia la variable independiente. Nada más que ahora la variable independiente está en función del parámetro t y la variable independiente también está en función del parámetro t. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la misma razón de cambio, pero ahora vamos a tratar de calcular cuánto cambia la variable y en función de un cambio en el parámetro y lo vamos a dividir entre cuánto cambia la variable x respecto a un cambio en el parámetro. Esto que está aquí es, por así decirlo, la fórmula para calcular la derivada de una curva que está expresada en forma paramétrica. Así de sencillo. Si yo tengo, por ejemplo, que x es igual a 3t al cuadrado más 8t y y es igual a menos 2t menos 7, pues entonces para calcular la derivada de y respecto de x, pues voy a calcular la derivada de y respecto de t y lo voy a dividir entre la derivada de x respecto de t. En este caso la derivada de y respecto de t es menos 2 y la derivada de x respecto de t es 6t más 8. Así de sencillo es como se calcula la derivada de una curva expresada en forma paramétrica. Vamos a darle pausa para borrar el pizarrón. Bueno, ahora vamos a sacar la derivada de orden superior. ¿Qué significa? Que si ya tenemos la derivada de y respecto de t, ahora vamos a sacar la segunda derivada. Dicho de otra manera, vamos a calcular la derivada de de la derivada de y respecto de x. Dicho de otra manera, vamos a sacar la segunda derivada de y respecto de x. ¿Cómo vamos a hacer esto? Fíjense, hay que recordar una cosa. Cuando yo tenía una función, la derivada en realidad es una razón de cambio de cuánto cambia la variable x para un cambio en la variable y. Entonces de eso salía una derivada. Entonces de la derivada pues me salía una otra función. Si esta era una función cuadrática, la derivada me salía una función lineal, que en el caso en este caso sería una línea recta y me quedaría más o menos así la derivada. Cuando yo sacaba la segunda derivada, pasaba una cosa curiosa. Yo podría volver a sacar la derivada y la derivada es cuánto cambia la variable y entre cuánto cambia la variable x. Y el cambio en la variable y sobre la derivada era distinto, pero el cambio en la variable x yo podría considerar el mismo cambio. Entonces, en este caso, cuando yo voy a sacar la derivada de orden superior de una función, yo me tengo que concentrar en sacar la segunda derivada de la variable y, que sería, vamos a poner aquí, que sería la segunda derivada de la variable y, pero respecto de t, y voy a derivar, como el cambio en la variable x no cambia, voy a volver a derivar entre lo mismo, el cambio en la derivada de x respecto de t. Hace rato habíamos resuelto un problema que decía que x es igual a 3t más 8, o ya no recuerdo qué era, y que la y era igual a 4t cuadrado menos 9t, por ejemplo, ¿va? Entonces,
¿Cómo se saca la derivada de orden superior de una función que es paramétrica? Pues primero se saca la derivada de y respecto de t. Y vamos a borrar aquí esto que está acá. Vamos a sacar la derivada de y respecto de x, pero como x y y dependen de t, pues entonces vamos a sacar la derivada de y respecto de t y la derivada de x respecto de t. Para este caso en particular, la derivada de y respecto de t serían 8t menos 9 y la derivada de x respecto de t pues sería un 3. Esto es la derivada de la función paramétrica. Pero si yo quiero sacar la derivada de orden superior, entonces tengo que sacar la segunda derivada de y respecto de t. ¿Y quién es la segunda derivada de y respecto de t? Pues tengo que derivar la primera derivada respecto de x. Entonces esto va a ser igual. Esta derivada que está aquí yo la puedo expresar de otra manera, que sería 8, como el 3 es un término común, podría ponerlo como 8 tercios de t menos 9 entre 3 me da 3. Entonces yo saco la segunda derivada de y respecto de t, que en este caso sería 8 tercios. Y lo derivo nuevamente entre la derivada de x respecto de t y la derivada de x respecto de t, pues es un 3, ¿verdad? Para simplificar esto aplicamos la ley de las razones y proporciones y aquí me quedaría 8 novenos. Entonces, para concluir, la derivada de orden superior de una función paramétrica, se saca la primera derivada y en segundo momento se saca la segunda derivada de la variable respecto de t y se divide entre el mismo incremento de x respecto de t, ¿verdad? Vamos a darle pausa para borrar el pizarrón y vamos a mostrar algunas de las aplicaciones de este procedimiento de calcular la derivada de una función paramétrica. Una de las aplicaciones de las derivadas de funciones paramétricas es esta. Recuerden que las derivadas que se vieron en el semestre 1 servían para calcular máximos y mínimos. ¿Cómo es que se calculaban los máximos y los mínimos? Pues del concepto de derivada, que es la razón de cuánto cambia la variable y entre un cambio en la variable x, para una función que describe una curva, se toma un punto en el espacio, se toma otro punto en el espacio, que son muy próximos uno de otro, y se mide cuánto es el cambio en la variable y. Pero si estos dos puntos están a la misma altura, entonces el cambio en la variable y es igual a 0. Pero, aunque estén muy próximos, el cambio en la variable x sí tiene un valor, aunque sea infinitesimal. Entonces, esto era, ¿cómo se llama? Era una herramienta para calcular máximos y mínimos. Decíamos, si el cambio entre la variable y sobre la variable x es igual a 0, quise que hay un máximo o un mínimo en la curva. ¿Por qué? Pues porque en un mínimo, por ejemplo, si yo agarrara dos puntos que estuvieran muy próximos uno de otro y el cambio en la variable y era 0, pero si había un cambio en la variable x, quise que también podría haber un máximo o podría haber un mínimo. La diferencia ahora con las funciones paramétricas es esta, que ahora la variable y está en función de un parámetro y la variable x está en función de otro parámetro. Entonces, cuando yo tenga una curva y para un valor de t determinado, yo lo sustituyo el valor de t en las dos funciones y encuentro un punto en el espacio. Sustituyo otro valor de t en ambas funciones y encuentro otro punto en el espacio. Entonces, se repite lo que dijimos hace rato. Si yo trato de buscar el cambio que sufre la variable y
cuando yo le di un cambio en la variable t, yo puedo ver que el cambio en la variable y, este es el eje de las y, es 0. Pero si se fijan, si yo trato de calcular el cambio que sufrió la variable t x cuando yo le di un cambio en la variable t, este es diferente de 0. Si hay una cantidad aquí muy pequeña. Entonces, esta es una de las aplicaciones. Sirve para calcular tangentes que son horizontales a la curva. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo. Si yo tengo un punto en el espacio, en una curva aquí, y yo agarro, le doy un valor de t y encuentro el valor de y, le doy otro valor de t a la función y encuentro otro punto x y y, yo me puedo dar cuenta que esto que está aquí es cuánto cambia la variable y para cuando yo le di un cambio en la variable t. Y yo me doy cuenta que aunque es muy pequeñito el cambio, este cambio es diferente de 0. Pero si yo trazo una línea vertical entre los dos puntos, yo puedo ver que el cambio que sufre la variable x por haber dado un cambio en la variable t, esto es igual a 0. Entonces, dicho de otra manera, esta es una de las aplicaciones del cálculo de ecuaciones paramétricas. Si yo saco la derivada respecto de t a la variable y a la variable x, y el cambio en la variable y es 0 y el cambio en la variable x es diferente de 0, quiere decir que estoy en presencia de una tangente horizontal. Pero si yo noto que el cambio en la variable y, cuando hay un cambio en la variable t, es diferente de 0, y el cambio que sufre la variable x al ver un cambio en la variable t es igual a 0, entonces estoy en presencia de una tangente vertical. Una tangente vertical. Entonces, de aquí en adelante, digo, no quiero que sean como muy metódicos o macheteros, pero eso es lo que hay que hacer. Si me dan una función paramétrica, yo saco sus respectivas derivadas y noto si una de ellas se hace 0 y otra no, entonces estaremos en presencia de una tangente, ya sea vertical o horizontal. Vamos a poner aquí un ejemplo. Voy a poner una función que es ¿cómo se llama? Paramétrica, que x es igual a t al cuadrado menos 1 y que y sea igual a 2t más 4, por ejemplo. Entonces, si yo saco la derivada de y respecto de t, entonces pues resulta que esto es igual a 2, y si yo saco la derivada de x respecto de t, pues resulta que esto es igual a 2t. Si se fijan, yo puedo hacer que la derivada de x respecto de t sea igual a 0 y de aquí despejar el valor de t. Si se fijan, si yo despejo de aquí el valor de t, este 2 que está multiplicando pasaría dividiendo y entonces t es 0. ¿eh? Se fijan, entonces cuando t vale 0, si t vale 0, yo lo sustituyo aquí. Resulta que en este momento la derivada de x respecto de t es igual a 0. Y si yo sustituyo t igual a 0 en la derivada respecto de y, como ni siquiera tiene t, sino que la derivada de y con respecto de t es 2, quiere decir que nunca va a ser 0, entonces estoy en presencia de una tangente vertical. ¿Por qué? Porque cuando t vale 0, la derivada de x respecto de t es 0, pero la derivada de y respecto de t no es 0. Entonces ahí hay una tangente vertical. Ahorita, si pudiéramos usar un graficador, podríamos trazar esta curva que está aquí. Bueno, no, ya está muy laborioso el video, muy largo el video, pero pudiéramos rápidamente graficar esta curva que está aquí y yo se los aseguro que en algún momento dado la curva va a ser algo como esto o algo como esto, de tal suerte que va a haber una tangente vertical. ¿Sí? Vamos a
Otra de las aplicaciones de las derivadas, de funciones que están en forma paramétrica es calcular la longitud de una curva que está expresada en forma paramétrica. Para no ser muy extenso el video, nada más voy a poner la fórmula que se utilizaría para calcular la longitud de una curva. ¿Qué significa? Que si yo tengo una curva que es paramétrica y desde definida para un valor de t igual a a hasta otro valor de t igual a b, yo podría calcular el recorrido de la curva a lo largo del plano o a lo largo de esta trayectoria que está siguiendo la curva, ¿verdad? La fórmula para eso está expresada ahí en el libro que hemos utilizado como de texto. Dice que si y es igual a una función de t y x es una función de g, lo que vamos a hacer es vamos a calcular la derivada de la variable y respecto de t y vamos a sacar la derivada de x respecto de t. Ya que tenemos esas derivadas, vamos a elevarlas al cuadrado. Vamos a sacar esta otra derivada, la vamos a elevar al cuadrado. Vamos a sumar estos resultados. Sacamos raíz cuadrada y integramos desde a hasta b respecto de la variable t. Y esto que está aquí es la fórmula para calcular la longitud de una curva que está expresada en forma paramétrica. Los que están viendo este video y van a tomar apuntes para hacer sus tareas o para el examen, esta fórmula que está aquí encerrada en un recuadro es una fórmula importante que deben de tener a la mano para resolver ejercicios. Vamos a dar por terminado este video para no hacerlo más extenso, y en otro video me dedico a resolver problemas de cada uno de los temas que acabo de ver aquí. Muchas gracias.